Bueno, creo que estamos en condiciones entonces de arrancar. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todos, todo bien? Espero que esté todo tranquilo. Voy a grabar este video, estoy grabando esto para la semana. Voy a estar medio complicado, tengo un par de... Justo me engancharon de mudanza, así que ya estoy hablando con el profesor Mauro Vivas, con el arquitecto Galindo, con el profe Matías Galindo, para ver estos dos temitas interesantes, ¿bien? Para que vayamos viendo, vayamos avanzando con los rubros. Ya estamos en octubre, faltan un par de semanas más para ir terminando con todo con todas estas cosas de la escuela. Pero bueno, esperemos que estén todos bien, que le estén metiendo pila, como siempre. Así que nada, vamos entonces a arrancar entonces el día de hoy. Sería jueves me parece que voy a subir voy a pasar el link a su preceptor Pablo para que vean este video, para que más o menos vayamos avanzando. Dos temas muy interesantes: capa aisladora horizontal, bien, y en este caso jarro, que es el revoque grueso para lo que es construcción. Bien. Antes que nada, bueno, me hubiese gustado haber hecho la clase virtual, pero justo tuve de urgencia tuve que estar en esta situación. Así que ya para la próxima clase espero que podamos estar de forma presencial, de forma virtual todos. Así no perdemos tiempo, no los hago perder tiempo para no sea tan largo esto. El primer tema, capa aisladora, estamos hablando. En este caso la definición general de capa aisladora es vamos a decir que es un elemento muy importante para, en este caso, el mantenimiento, evitar mantenimientos, evitar problemas con nuestra construcción respecto a la humedad. Bien, en este caso, ¿cómo podemos definir a la capa aisladora? Bien, es un sistema de impermeabilización, bien, en este caso es un sistema de impermeabilización para evitar que la humedad, bien, suba mediante las paredes, bien, toda esa humedad que proviene en este caso, el terreno natural, que se transmite a través de los cimientos, bien, y nos puede llegar a ingresar, como el gráfico que está a la izquierda. Vamos a poner el puntero, en este caso de acá, como la humedad por medio de la capilaridad, que en este caso sube por medio de las paredes. Bien, como dice el texto de este costado de acá, su función principal es evitar el ascenso de la humedad del suelo y cimientos por medio de las paredes. Bien, vamos a tomar un ejemplo. Una pared de ladrillo hueco cerámico de 12, de 18, una pared de ladrillos macizos. Bien, son materiales muy porosos, son materiales son muy absorbentes, bien, en este caso absorben mucho el agua. Por lo tanto, mediante las juntas de asiento que tiene el ladrillo, que estuvieron viendo anteriormente con el profesor Mauro, bien, empieza a producirse ese camino, esa vía de circulación de humedad mediante las juntas, mediante el ladrillo. Al no tener ningún elemento, ¿cómo podemos decirlo? Ninguna capa que nos proteja, bien, ninguna capa que nos proteja, digamos, de esta humedad. Por ello estamos hablando en este caso de la capa aisladora, en este caso de la horizontal. Existe sí la capa aisladora horizontal, como así también la vertical, que la vertical es el azotado hidrófugo, que lo vamos a ver enseguida en un pantallazo rápido, bien, pero que también tenemos que tenerlo en cuenta. Para la capa aisladora horizontal, en este caso, contaríamos con dos casos, bien, una capa aisladora simple, que en este caso, como que se ve en la foto, bien, es una sola capa, es como hacer una junta de asiento más para los ladrillos, pero en este caso esta junta de asiento tiene algo en particular, bien, tiene aditivos, tiene material hidrófugo, tiene elementos que nos va a permitir, bien, nos va a evitar, mejor dicho, el paso de la humedad que se transmite por medio de los ladrillos. Bien,
Acá lo que vemos en la imagen es una capa aisladora simple. Tenemos los pelos de las columnas que están acá, que no llevarían capa aisladora obviamente, porque por medio de la estructura ya se da por hecho, digamos, que por medio de la estructura de hormigón la humedad es mucho más complicado que se transmita por ese medio. Bien, tenemos que proteger en este caso todas nuestras paredes. Se ven dos tablas, en este costado son tablas de madera, en este caso 1x3 o 1x4 pueden llegar a utilizarse, porque esta capa aisladora horizontal simple tiene que tener un cierto espesor para poder cumplimentar con lo que yo necesito. Bien, podemos llegar a estar hablando de 2,5 centímetros, casi, no sé, llegando a los 3 podemos llegar a hablar. Bien, ahí vamos a ir haciendo un desglose de cómo está compuesta las capas aisladoras. Y por otro lado tenemos la capa aisladora simple y la capa aisladora doble unificada. Bien, la capa aisladora doble unificada, bien, lo que dice bien la palabra, yo voy a tomar en este caso, capaz que puedo llegar a tomar un ladrillo, una primera hilada. Bien, todas las capas aisladoras se colocan siempre en la primera hilada, bien, de nuestra planta en cero de nuestra construcción. Bien, no vamos a poner capas aisladoras ¿en dónde? En los pisos, en el primer piso, en el segundo. No vamos a poner capas aisladoras horizontales en esos casos. ¿Por qué? Tenemos que cortar el pase de la humedad desde un comienzo, desde el inicio, desde el cimiento. Bien, y una vez que cortamos como corresponde toda esa humedad, automáticamente en los pisos superiores no vamos a tener ningún inconveniente. Capa aisladora doble unificada. Bien, tomamos dos ladrillos y hacemos el mismo procedimiento, bien, pero de una parte inferior, de la cara superior y de las caras laterales, mejor dicho. Bien, acá nos da un poquito más de garantía que la capa aisladora funcione como corresponde. Bien, una capa aisladora simple podemos llegar a tener cierto inconveniente cuando se ejecuta el revoque o se ejecuta mal hecho. Bien, ahí vamos a hacer un poquito de hincapié bien en el revoque, pasando al siguiente tema. Habíamos hablado de capilaridad, ¿no? Estábamos hablando acerca de la capilaridad. Ahora, ¿qué es la capilaridad? Se están preguntando ustedes. Bien, vamos a definir la capilaridad como una propiedad que tienen ciertos líquidos, una propiedad o una virtud. Bien, una propiedad o una virtud que tienen ciertos líquidos, bien, en poder subir. Bien, los líquidos suben mediante las paredes laminares que están muy próximas entre sí, bien, para llegar a niveles mucho más altos. Bien, en este caso, esta capilaridad es una mala palabra, vamos a decir, bien, hablando de la capa aisladora. Bien, hay que evitar esta propiedad, hay que evitar que la capilaridad se produzca, que la humedad suba por nuestras paredes y que nos empiece a estropear todos los revoques, bien, todas nuestras pinturas. Hay muchos casos, muchas patologías que la humedad puede llegar a atacar, digamos, puede llegar a hacer daño, en este caso, a todos nuestros elementos estructurales, bien, todos nuestros elementos de nuestra vivienda, de nuestra construcción. Vamos a hablar brevemente, que no sea un video tan largo, un video más informativo, que no sea tan extenso. Los aditivos más comunes que se utilizan acá en Gallegos, en Argentina, bien, en esta zona, podemos hablar de cerecita en pasta, que es un hidrófugo en pasta, bien, que vienen en tachos de 20 litros. En este caso, todo van amasados bien a la mezcla en la que uno, digamos, ejecuta, en este caso, nuestra capa aisladora horizontal. Hacemos un paréntesis antes, bien. Habíamos arrancado hablando acerca de la capa aisladora, cuáles eran sus características, cómo estaba compuesta, bien. Ahora vamos a ir haciendo hincapié en cada uno de esos puntos. Como así también, como estamos en la parte de taller, supuestamente, estamos en la parte de práctica, vamos a hacer una pequeña descripción de cómo es el proceso constructivo, bien, de
esta capa aisladora, vamos a hacer vamos a simular que estamos armando una capa aisladora simple sobre ladrillos huecos cerámicos de 18, bien, como así también en ladrillos huecos, pero también en este caso para tabiques interiores, que serían de ¿cuánto? De 12 centímetros por 18. Un hidrófugo que también últimamente estoy usando bastante es el MAPE hidrófugo líquido, que viene a veces en sachets, bien, en este caso son el Zika y el MAPEI, son hidrófugos que vienen en este caso de forma líquida. Bien, estos hidrófugos de forma líquida son los que se amasan, bien, en este caso se mezclan en el agua previa al armado, bien, al armado de la mezcla, a la elaboración de la mezcla. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Vamos a hacer un retroceso para atrás. Bien. ¿Cómo estaba compuesta la capa aisladora? Bien, en este caso, la capa aisladora horizontal, bien, está compuesta de los siguientes elementos. Son sencillamente dos partes. Bien. Una junta de asiento de 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Bien. Que esta junta de asiento está compuesta en este caso por una parte de cemento, 3 partes de arena fina. Bien. Y el hidrófugo que estuvimos hablando de hace un segundo, bien, la cantidad es según el fabricante, o sea, la proporción es según el fabricante. Por otro lado, bien, por otro lado, volvemos para acá. Por otro lado, bien, arriba de esta junta de asiento hidrófuga, bien, esta junta de asiento con un aditivo hidrófugo para evitar la propagación de la humedad por capilaridad, en este caso, se pinta una, dos o a veces hasta 3 manos, bien, con pintura asfáltica negra. Bien, esto nos genera un sello completamente efectivo para poder seguir levantando nuestras paredes y olvidarnos automáticamente de que vamos a tener a futuro problemas con la humedad. Como dijimos en un principio, proceso constructivo. Bien, vamos al proceso constructivo, en este caso de nuestra capa aisladora. Preparación de las hiladas de ladrillo. En este caso, ¿cómo vamos a preparar nuestras hiladas de ladrillo? Pasamos la etapa de la fundación, empezamos a tirar línea, empezamos a replantear la mampostería, tiramos la primera hilada de ladrillo como una referencia, tomamos las aberturas como están, bien, las puertas no las vamos a contar obviamente. Se va a tirar un hilo sobre la primera y segunda hilada en este caso, bien, se va a tirar un hilo sobre la primera y segunda hilada de ladrillos, bien, donde se va a controlar su nivel, en este caso para no tener problemas con la junta de asiento, bien, que sea todo lo más proporcional posible. ¿Se entiende? Volvemos de nuevo a la preparación de la mezcla. Es una parte de cemento y en este caso 3 partes de árido fino. Bien, con un hidrófugo que dijimos anteriormente que es según el fabricante. Bien, MAPEI va a trabajar con otro tipo de proporciones, como así también en este caso Zika trabajará con otras proporciones suyas. Lo mismo con lo que sería Cerecita en pasta, que trabajaría con proporciones distintas, bien, a lo que sería las demás marcas. Vamos por un segundo o tercer paso, entre comillas. Bien. Una vez que uno tira, en este caso los hilos, bien arriba de las primeras hiladas, de la primera hilada de ladrillos en este caso, bien, pasamos al armado de las reglas. Bien, colocamos las reglas a la altura que el hilo me está solicitando. O tranquilamente, si hemos inspeccionado en obra, bien, hemos verificado de que todas las paredes
bien, todos los cimientos, todas las primeras hiladas estén a nivel, como corresponde. Tranquilamente podemos trabajar con el metro y darle el espesor en el mismo ladrillo, no hay ningún inconveniente. Necesitamos tres elementos principales. Bien, tres elementos. Necesitamos una regla metálica, necesitamos reglas metálicas, bien, para armar, en este caso, la guía para llenar. Bien. Necesitamos otra regla, otro tipo de regla metálica también para hacer el zigzag, bien, mover en zigzag como está acá la imagen de la derecha. El tema del regleado de nuestra capa aisladora horizontal. Bien, y por otro lado las grampas. Necesitamos las grampas en este caso para agarrar, en este caso, las dos reglas o en todo caso, los dos listones que tenemos para encofrar, bien, y ceñir bien, digamos, nuestras tablas y poder llenar tranquilo sin ningún inconveniente. Preparación de la mezcla, venimos lo mismo, bien, 1-3 y el hidrófugo a gusto, bien, del fabricante, vamos a decir. En este caso, acá utilizan ladrillos, bien, para el armado del encofrado, para atrapar en este caso las tablas. Y en esta imagen de la derecha, bien, ahí seguimos las grampas. Son muy fáciles de armar las grampas. Con hierros del 10, tranquilamente podemos darle el doblez que necesito, bien, y así atrapamos en este caso nuestras dos reglas o nuestras dos tablas para poder encofrar y llenar nuestra capa aisladora. El siguiente paso para la capa aisladora, bien, para ir terminando con el armado de la capa aisladora, hay que espolvorear cemento. Una vez regleado, una vez llaneado nuestros metros lineales de mampostería y de capa aisladora, en este caso, tenemos que trabajar con llana. Bien, tenemos que dejar la superficie lo más lisa posible para evitar fisuras, evitar problemas de filtración. La fisura más mínima que podamos hallar, digamos, en nuestra llenada, automáticamente se pierde, bien, pierde la garantía, entre comillas, vamos a decir, nuestra capa aisladora pierde la garantía. Entonces tenemos que procurar en lo posible de que todo esté lleno como corresponde, bien. En este caso, para dar un poquito más de firmeza, más de sello a nuestra junta de asiento para la capa aisladora, espolvoreamos cemento, agarramos con la mano cemento, espolvoreamos en todos nuestros metros lineales de hiladas de ladrillo, bien, arriba de la junta, y llaneamos de nuevo. Bien, de esa forma nosotros lo que hacemos, bien, es tapar todas las fisuras y porosidades que tiene nuestra capa aisladora. Bien, esa espolvoreada de cemento nos sella automáticamente todo. Bien. Y por último, una vez que ya está dentro de todo fraguado, nuestra capa aisladora, bien, no está en estado de endurecimiento, sino que está dentro de todo fraguado, pasaron las primeras horas de endurecimiento de nuestra mezcla. Ahí pasamos, en este caso, 1, 2 o a veces hasta 3 manos, bien, en el caso de uno desconfiar, de pintura asfáltica negra, bien, como se ve en la imagen que vemos ahora. Es lo que nos da el último toque, digamos, el último retoque, la frutilla del postre para nuestra capa aisladora horizontal. Una consideración a tener en cuenta, como estamos en Gallegos, clima frío, por debajo de los 5 grados tratemos en lo posible de no tocar hormigón. Bien, tratemos en lo posible de no tocar las mezclas, de no tocar nada, porque con el frío quemamos el hormigón, no fragua como corresponde, bien, perdemos el poder, perdemos ahí el uso que le damos, va a ser innecesario, va a ser gasto económico y de tiempo al vicio, vamos a decir. Así que por ahora, esta consideración es a tener en cuenta para lo que es capa aisladora. Al final igual vamos a hablar acerca del tema del contacto. Ante cualquier duda que tengan, ante cualquier problema que haya, cualquier inconveniente o inquietud que tengan acerca de estos dos temas, voy a dejar mi correo electrónico
al final, y también seguramente ahí en la descripción del video también voy a dejar mi correo electrónico para que en caso de alguna duda que tengan podamos resolverla por ahí.